Capítulo 7. Fake Excalibur 7. Nota del autor. Desempolva la ropa antes de girarse hacia la pantalla, por eso Auger de Solaire no bromeaban con NG. Incluso con un arma de nivel 10, los jefes simplemente te comen la salud. Saludos a todos, finalmente tuve algo de tiempo para mí, así que pensé en sacar a este chico malo. Veamos cómo divergen las cosas, ¿eh? Vida falsa 7. La estrella caída de Dios. No hace falta decir que ni Rías ni Sona estaban particularmente satisfechos con que sus peones fueran detrás de sus espaldas, un sentimiento que se aseguraron de que los dos hombres entendieran al proceder a dejar sus traseros inoperables mediante azotes demoníacamente mejorados, aunque a Issei se le dio una especie de indulto por ofrecerse a asumir toda la responsabilidad por la participación de Koneko, por todo el bien que le hizo. Afortunadamente para Shirou, aunque su descontento se extendía a él también, el hecho de que no estuviera afiliado a ninguno de los peeraje significaba que realmente no podían castigarlo por su participación. No solo eso, su preocupación por su bienestar en realidad parecía superar su disgusto. Rías incluso llegó a teletransportarlo al edificio del Club de Investigación de lo Oculto antes de buscar a su obispo, Asia Argento, para atender al farsante con su Sacred Gear. Curación crepuscular. Ahora Shirou no era ajeno a la curación, ya que incluso antes de la Guerra del Grial, Kiritsugu aparentemente había hecho todo lo posible para salvar su vida después de encontrarlo en las ruinas del fuego Fuyuki. Desde entonces, Rin lo había revivido al menos una vez, por no hablar de la curación milagrosa que se había visto obligado a soportar cada vez que imprudentemente ponía en peligro su vida para salvarla a ella, a saber o a quien fuera que más lo necesitara en ese momento. Incluso existía la extraña forma de curación que le brindaba su esfera de la realidad, aunque dudaba que cualquier médico en su sano juicio considerara tejer su carne con espadas en forma de tejido muscular como curación por ningún tramo de la imaginación. De todos modos, todas las formas de restauración que había experimentado hasta ahora palidecían en comparación con la dicha reconfortante que era la curación crepuscular de Asia Argento, el Sacred Gear, que era tanto la razón de su ascensión al rango de santa como la razón por la que era condenada como bruja al mismo tiempo. No solo ayudó a aliviar el dolor que surgió al tener que abrir parcialmente el brazo de Archer, sino que estaba bastante seguro de que había curado parte del daño que había causado el simple hecho de estar unido a la extremidad. Honestamente, Ria suspiró, lo que provocó que el pelirrojo Faker se volviera y mirara a las herederas Gremory y Citri, que estaban sentadas en el sofá al otro lado de la mesa, con sus respectivas reinas flanqueándolas mientras sus peones errantes permanecían tiernamente a un lado. Incapaz de sentarse después de recibir su castigo por sus acciones no autorizadas, realmente no sé cómo sentirme por ti en este momento, Emiya-kun. Una parte de mí quiere agradecerte por ayudar a Issei y Koneko. Otra parte quiere sermonear por enviar a Yuto con 2 exorcistas. Para ser justos, habría ido tras ellos incluso si yo no hubiera intervenido. Shirou se ofreció a modo de disculpa y como una forma de aplacar a Rías. Al menos con Runtin no desperdiciarán su energía mirando las madrigueras de los conejos. Lo que nos lleva a nuestra siguiente preocupación. Sona interrumpió, un escalofrío recorrió la columna del farsante mientras la más baja de las 2 herederas se ajustaba remilgadamente sus gafas de una manera que de alguna manera parecía amenazadora. ¿Cómo es que te topaste con el arma de un héroe legendario? Que yo sepa, Runtin se perdió hace siglos cuando Beowulf lo dejó a un lado durante su pelea con la madre de Grendel. Supongo que no podría salirme con la mía diciendo secreto comercial. Bromeó Shirou, solo para estremecerse cuando la luz brilló en sus gafas. ¿Recuerdas cómo te expliqué cómo funciona mi rama de magia? Permite al usuario materializar objetos de acuerdo con su imaginación y nivel de habilidad. Sona proporcionó palabra por palabra, su expresión no cambió. También recuerdo que dijiste que era esencialmente inútil debido a los defectos inherentes involucrados en el proceso. Correcto, para la mayoría de los magos, Gradationer solo es verdaderamente útil si necesitas algo de inmediato y posees suficiente conocimiento de su estructura básica para incluso manifestarlo. Se dio unos golpecitos en el costado de la cabeza. Y durante mucho tiempo, pensé que estaba haciendo algo similar, cuando en realidad estaba usando una variación personal de Gradationer que llamé Trasim.
¿Quieres decir que desarrollaste tu propio estilo usando los conceptos básicos de Gradation Air como base? Tsubaki reflexionó, sonando honestamente impresionado por el logro, ya que desarrollar tu propia variación sobre un tema, ya sea magia, lucha con espadas o cualquier otra forma de arte, no era tarea fácil. Con toda honestidad, me topé con esto primero después de que me dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal. Admitió Shirou, honestamente avergonzado al recordar que Rin lo reprendió una vez que descubrió por qué estaba teniendo tantos problemas para reforzar una lámpara, solo para sacudir la cabeza confundido. Claramente ese no era uno de sus recuerdos. Rin no se había ofrecido a enseñarle proyección hasta que idearon el plan para rastrear la espada joya de Selretch. Entonces, ¿en qué se diferencia tu versión de la escuela oficial? Sona persistió, aunque su tono ahora estaba lleno de intriga, un sentimiento compartido por Rías mientras lo miraban con los brazos cruzados. ¿Y cómo podría permitirte recrear el arma de un héroe, uno desaparecido nada menos que desde la antigüedad? Mi estilo se diferencia en que no solo reproduce la forma y la sustancia de un objeto, sino que también recrea completamente la historia entera de dicho objeto. Shirou suministró, ganándose las cejas levantadas de los reyes y sus reinas, y miradas de confusión de casi todos los demás. ¿Recuerdas que mencioné que no podía aprender hechicería tradicional? Parte de la razón de esto se debió a que mi origen y elemento no eran adecuados para ello. Tiene sentido. Ria señaló, con expresión comprensiva. La mayoría de las personas tienen dificultades para dominar un elemento que no les pertenece. El clan de Sona se destaca por estar afiliado al agua, por lo que les resulta difícil aprender hechizos de fuego. Mientras que los Gremori tienen dificultades con hechizos delicados, debido a su inclinación por cargar apasionadamente de cabeza. Bromeó Sona, los dos rivales se miraron el uno al otro por un segundo antes de volver su atención a Shirou. ¿Qué tiene esto que ver con tu magia? Tanto mi origen como mi afinidad elemental son espada. Shirou respondió, incapaz de evitar reírse ante la expresión de asombro en el rostro de Sona. Lo sé, esa era la misma mirada que tenía mi maestro cuando se enteró. Como resultado, aunque no era apto para ninguna otra escuela de magia, cuando en lo que respecta a Swords, pude comprender todo sobre ellos con una sola mirada. Por ejemplo, extendió su mano derecha, apretando los dientes mientras activaba sus circuitos, el martillo en su cabeza se disparaba mientras sacaba una reciente incorporación a la colina de las espadas. Los ojos de Ria se abrieron cuando una espada demoníaca muy familiar apareció en sus manos. Este es el borrador sagrado de Kiba-san. Explicó, sosteniendo el arma en alto para que todos la vean. Es una espada demoníaca que creó usando su Sacred Gear. Swordbeard, con la capacidad de sellar el elemento de luz de las espadas sagradas. Hizo una mueca ante la mirada de dolor en los ojos de Rias y descartó la espada. Lo más probable es que diseñó la espada con la intención de enfrentarse a Excalibur. No hizo una mueca ante el nombre. Desafortunadamente, en su nivel actual no puede esperar absorber la luz de una espada sagrada verdadera. Fascinante. Reflexionó Sona, con expresión calculadora mientras Rias simplemente desviaba la mirada, claramente más conmocionada por la visión de la espada de Kiba de lo que Shirou había pensado que estaría. Entonces puedes replicar perfectamente cualquier arma que veas. No perfectamente. Shirou admitió. Si bien puedo recrear algo más que espadas, tiene un costo mayor y no puedo recrear nada con mecanismos internos complejos como una bomba o una ametralladora. Ise y Sagi suspiraron ante la admisión. No solo eso, al igual que con el Gradation Air estándar, cualquier cosa que recreo es ligeramente inferior a los originales, ya que hay una cantidad limitada de información que puedo recopilar solo con la vista. Él asintió con confianza. Sin embargo, aparte de eso, además de poder permanecer manifestado durante varias horas después de la creación, todo, desde su historia acumulada, habilidades especiales e incluso las habilidades de sus portadores, se replica perfectamente. Quiere decir, teóricamente, que si enfrentaras a Kiba-san con una copia de All Eraser, no solo sabrías cómo luchó, sino también cómo derrotarlo. Sona presionó, ganándose una mirada penetrante de Rias. Posible, pero improbable. Shirou respondió, más por el deseo de escapar de la mirada de Rias que por falta de fe en sus habilidades.
Recuerda, cualquier cosa trazada será inferior al original, así que incluso si supiera cómo pelearía Kiba, mi santo borrador perdería contra el suyo. Bueno, claro. Issei alardeó, el pervertido apretando un puño con determinación en una muestra de apoyo a su miembro ausente de la nobleza. No hay manera de que las espadas de Kiba pierdan ante una imitación barata. Ya es suficiente, Issei. Rías intervino, cortando al peón antes de que Shirou pudiera responder a menos que quieras otra ronda de azotes. Bromeó, el peón se cayó con un grito, literalmente cubriéndose el trasero con miedo. Dices que puedes registrar la historia de cualquier cosa que tus ojos puedan ver. Reflexionó Sona, con expresión calculadora mientras miraba entre Shirou e Issei. ¿Sería posible recrear un Sacred Gear? Digamos, el Boosted Gear de Youdou. Sona. Exclamó Rías, mirando a su rival en estado de shock antes de girarse para mirar con preocupación a Shirou, un sentimiento compartido por Issei y Sagi mientras Koneko, Akeno y Tsubaki miraban con interés. Probablemente no. Shirou admitió sacudiendo la cabeza. Una de las limitaciones de mi habilidad es que no puede recrear construcciones de nivel divino o armas de origen extraterrestre. Se estremeció al recordar el Ea de Gilgamesh incluso cuando la facción Gremori suspiró aliviada. No me malinterpreten, probablemente podría ser algo similar, con el tiempo, pero no sería capaz de recrear el alma del dragón sellada adentro. Ja. Como si el mundo fuera capaz de soportar el doble de mi magnificencia. La gema en el guantelete de Issei ladró, sorprendiendo al grupo. Aún así, ese fue un truco que lograste, Sword Mage. No había visto una hazaña como esa en algún tiempo. Me preguntaría cómo pudiste ver algo dada tu situación, pero prefiero no pensar en los horrores que has tenido que soportar ligados a la mano del tiempo de Youdou. Shirou se quedó impasible, ganándose un graznido de indignación del peón incluso cuando Asia inclinó la cabeza confundida. En cualquier caso, en mi nivel actual, Runtin debería desaparecer al amanecer. Aunque considerando sus objetivos, no creo que ninguno de ellos regrese de inmediato, incluso si así fuera. Está bien, le aseguró Rías con un suspiro. Akeno, Koneko y yo ya enviamos a nuestros familiares a buscarlos. Si ven algo, se comunicarán con nosotros de inmediato. Mientras tanto, creo que es hora de que nos vayamos a dormir, señaló Sona, mirando a Shirou incluso mientras Issei gritaba en ese momento espero verte en clase como siempre, ¿entendido? No debería suponer un problema. Shirou le aseguró, el fakir se puso de pie con un gruñido a los demonios comenzaron a salir, Sona y Tsubaki usaron una matriz de teletransportación mientras Rías se vio obligada a caminar de regreso con Asia e Issei debido a que este último carecía de la capacidad de usar las puertas. Él mismo, los cuatro se separaron para tomar caminos separados cuando abandonaron los terrenos de la escuela. El día siguiente. Shirou suspiró, el pelirrojo fakir haciendo todo lo posible para tratar de ignorar la locura que era el trío pervertido que se peleaba en la esquina. Aparentemente, los dos amigos de Issei, celosos de su repentina popularidad entre los dos grandes Onesamas y Asia Argento, habían comenzado a difundir rumores sobre el peón pervertido a sus espaldas en un intento equivocado de arruinar su reputación ya empañada. ¿En serio, a qué profundidad puedes llegar hasta el fondo? Murmuró, sacudiendo la cabeza ante la idiotez de todo esto mientras Issei procedía a desahogar su ira contra ellos a través de una payasada, afortunadamente recordando recuperar su fuerza, porque incluso como un demonio reencarnado de clase baja, todavía era mucho más fuerte que un humano. Ser. Buenos días, Emilia-san, saludó Asia, el farsante se giró para encontrar al obispo rubio sonriéndole tímidamente junto a su amiga Kiryu Aika, una chica que aparentemente era rival de Motoama por el título de Perviglases. Aunque a diferencia del trío, ella se limitó a dar a los demás, típicamente Asia, perversos consejos de amor ¿te sientes mejor? Ah, mucho mejor, gracias por preguntar. Le aseguró Shirou, aún maravillándose de la velocidad con la que se había recuperado mientras apretaba su puño izquierdo para darle énfasis. Si bien no era tan exigente como lo había sido en su mundo, normalmente le tomaba medio día de descanso recuperarse del aflojamiento de la sábana santa. Oh sí, estuviste enferma por un día, ¿verdad?
Notó Aika, ajustándose los lentes pensativamente, o al menos esa es la historia oficial. ¿Estás segura de que no estabas simplemente haciendo novillos? Enganche. Repitió Asia, parpadeando confundida solo para sonrojarse cuando su amiga le susurró algo al oído a Aika-chan. Ella lo reprendió, sus rasgos avergonzados. Miya-san no haría algo así. Shirou no sabía lo que le habían dicho a la niña, pero estaba bastante seguro de que, en circunstancias normales, nunca perdería un día de educación a propósito. Tal vez fue debido a haber crecido bajo la atenta mirada de Fujine. ¿A quién quería engañar? Fue precisamente porque Taiga había quedado a cargo de su mantenimiento que no faltaría a clases. El fakir temblaba al recordar su aura amenazadora. ¿Alguna noticia de Kiba-san? Tristemente no. Admitió Asia, el pequeño demonio cayendo en depresión mientras bajaba la cabeza, ganándose una ceja arqueada por parte de una inquisitiva Aika. Tampoco hemos encontrado ningún rastro de Xenobia-san o Irina-san. Y ahora que Runtin se ha ido no tengo forma de seguirles la pista. Murmuró Shirou, con expresión dura mientras intentaba encontrar un punto brillante en esta situación, mirando hacia la punta de la sábana santa de Martín, que asomaba desde la manga de su chaqueta, preguntándose si debería molestarse en activar el fantasma artificial para obtener las habilidades de rastreo de Archer. Tengo que admitir que nunca llevé al príncipe azul a hacer novillos de esta manera. Aika notó, acariciando su barbilla pensativamente. Es un poco reconfortante saber que él es tan imperfecto y humano como el resto de nosotros. Excepto que técnicamente es un demonio. Shirou se mostró inexpresivo, un sentimiento que aparentemente compartía con Issei. El peón pervertido se acercó, dejando atrás los temblorosos cadáveres de Motoama y Matsuda. Asia se rió débilmente ante la ingenuidad de su amiga. Entonces, Yodou saludó a Aika, sonriendo como el gato que recibió la crema en el peón. ¿Todavía vamos a ir a los bolos y luego al karaoke este fin de semana? ¿O el príncipe azul canceló? Parece que... Issei confirmó con un suspiro, lanzando una mirada irritada a sus llamados hermanos de armas mientras se levantaban. Maldita sea, tenía tantas ganas de ver cantar a Koneko-chan y Asia-chan. ¿Qué soy? ¿Hígado picado? Murmuró Aika, aunque su tono dejó claro que en realidad no estaba molesta en absoluto. De hecho, la niña parecía encarnar todos los elementos más atrevidos de Rin con una actitud más relajada, aunque afortunadamente no era tan pervertida como la hermana mayor Tosaka. No sé si sentirme avergonzado o celoso, murmuró Shirou, mirando fijamente su brazo envuelto mientras intentaba desterrar la imagen de Aika y Rin besándose mientras él, o una versión de él más probablemente, miraba. Estupefacto hasta que la heredera Tosaka lo arrastró hacia la maraña de extremidades. El hígado picado es demasiado bueno para ti, Kiryu. Motoama respondió imperiosamente mientras se ajustaba las gafas con una mueca condescendiente. En serio, ¿quién pagaría para ver a un palo como tú levantarse en ese teatag? Motoama. Matsuda gritó, mirando con horror como su amigo era enviado, cayendo hacia atrás con el culo sobre las tetas. Shirou le había dado un revés al pervertido con gafas justo en el hocico, destrozando sus preciosos scooters de 3 tamaños en el proceso. Maldita sea, Issei, traidor. ¿Desde cuándo ustedes dos se volvieron tan amigos? No eran. Shirou intervino, ganándose una mirada extraña por parte del peón, como si estuviera dividido entre estar herido y estar de acuerdo con él. Me pareció oír una mosca zumbando y traté de aplastarla. Volar tiene razón, Emilia. Aika cortó con una sonrisa, sus gafas brillaban amenazadoramente mientras miraba a los caídos Motoama y Matsuda. Aunque considerando lo poco impresionantes que son, el mosquito sería más apropiado. Ella sonrió ante una Asia que parecía confundida incluso cuando Matsuda hizo una mueca y se cubrió la entrepierna. No te preocupes, Asia-chan, Issei no es tan patético como esos dos. Ella se rió entre dientes mientras el peón cubría su entrepierna. No es demasiado grande pero tampoco demasiado pequeño, perfecto para la primera vez de una chica, aunque no iría tan lejos como para llamarlo material de personaje principal. Oye, Kiryu. Issei se atragantó y puso sus manos sobre los oídos de Asia en un intento irónico de proteger la pureza del diablo inocente. Deja de decir esas cosas raras en Asia, demonio del acoso sexual.
Mira quién está hablando, Shirou se burló, el farsante honestamente divertido al ver al trío pervertido, dos de ellos de todos modos, siendo superados en su propio juego, y nada menos que por una chica. Cállate. Issei tartamudeó, mirando fijamente al farsante, mientras mantenía sus manos pegadas a los oídos de Asia. Actuando en grande todo el tiempo, ¿crees que eres mucho mejor que yo, no? ¿A un nivel humano básico y fundamental? Sí. Shirou respondió, ganándose una burla divertida de Aika. Por otra parte, los humanos normalmente aprenden del ejemplo, algo me dice que sería tan probable que vieras a las chicas cambiando ahora como dentro de 100 años. Solo dices eso porque no entiendes la majestuosidad de Oppai. Issei persistió, soltando las orejas de Asia para apretar un puño dramáticamente. Shirou miró con incredulidad mientras el peón Gremori comenzaba a derramar lágrimas honestas hacia Dios. Pequeños o generosos, no importa, los Oppai son más pesados que la vida misma. Eres un idiota, Shirou suspiró, demasiado exasperado por la idiotez del peón como para siquiera sentir disgusto por sus payasadas incluso cuando Matsuda y un Motoama revivido se arrodillaron ante su amigo, derramando lágrimas por su sabiduría mientras hacía pucheros le pellizcaba las mejillas, solo cediendo cuando hizo una pausa para responder el mensaje de texto de su teléfono celular, con los ojos muy abiertos ante el contenido. Lo siento chicos, tengo que irme, cosas del club. El peón se disculpó, agarrando a Asia de la mano mientras corrían. Shiro esperó a que se fueran antes de levantarse para seguirlos, habiendo captado la mirada del peón mientras pasaba corriendo. Algo estaba pasando. Nada bueno tampoco si la mirada de alarma en los ojos de Issei era una indicación, una corazonada que Shirou confirmó en el momento en que salió al pasillo solo para encontrar a Sona, Sagi y Tsubaki pasando junto a problemas. El familiar de Ryasan encontró algo. Tsubaki confirmó obedientemente, Sona simplemente reconoció su presencia asintiendo mientras Sagi saludaba con la mano. Vamos a teletransportarnos a sus coordenadas usando el círculo en la sala del consejo estudiantil. Shiro asintió, manteniendo el ritmo de los demonios mientras avanzaban sin oposición por los pasillos. La mirada intimidante de Sona alejó a los maestros y monitores de pasillo por igual hasta que estuvieron a salvo dentro de las paredes de la oficina del consejo estudiantil, donde se estaba preparando un círculo mágico. Momo y Reya. Listo cuando tú lo estés, Kaichou. Saludó el obispo albino, sonrojándose levemente al ver a Sagi, solo para parpadear al ver a Shiro a su lado. Emiya-kun. ¿Qué está haciendo aquí? Emiya-kun ofreció su ayuda en este asunto. Sona interrumpió, su paso nunca se detuvo mientras caminaba hacia el centro del círculo. Por favor, asegúrese de que nadie entre en la habitación hasta que regresemos. Si alguien pregunta, estamos lidiando con el cableado defectuoso. El resto del consejo asintió, Emiya los ignoró y entró con cautela en el círculo ahora brillante, notando que el centro del círculo olía fuertemente al elemento de Sona justo antes de que el mundo brillara en blanco y de repente estuviera afuera frente al grupo de investigación de lo oculto. Sona, viniste. Saludó Rías, mirando a su amiga y rival más antigua con alivio. ¿Por qué no vine después de que me llamaste? Sona se burló, como si la idea fuera ridícula, ignorando la sonrisa de gratitud de Ria solo para gritar cuando Shirou, sin previo aviso, se dio la vuelta y arrojó un kanzou repentinamente trazado hacia el bosque cercano en Emiya-kun. Comenzó, solo para parpadear cuando un grito del bosque precedió a un choque de acero. ¿Cuánto tiempo vas a seguir merodeando por ahí, Fred Selsen? Exigió Shirou, con los ojos duros mientras levantaba una mano para atrapar la espada negra en el vuelo de regreso, los demonios cayendo en formación ante la mención del nombre de los exorcistas callejeros, Issei y Sagi convocando a sus Sacred Hearts. TCH, maldito aguafiestas, arruinó mi gran entrada. Fred maldijo, el exorcista salió pisando fuerte del bosque, Excalibur invisibilidad en mano. Y pensar que me tomé la molestia de esperar a esas mierdas del diablo, Su molestia dio paso a una mirada perversa al ver hacia bueno, si no es la bruja traicionera, hacia Argento. Él se rió ante su mirada de incomodidad. Entonces dime, ¿cómo te trata la vida como un diablo de mierda? Bastardo.
Issei gruñó, dando un paso adelante, con la intención de golpear la cabeza de Fred contra el pavimento solo para congelarse cuando Rías y Sona dieron un paso al frente, círculos mágicos con las crestas de su clan literalmente en la mano. ¡Vaya! Se acabó el tiempo, 4 ojos. Fred gritó, aunque parecía que en realidad tenía algo que decir en lugar de temer por su vida. Tengo que hablar un rato con Red. Miró repugnantemente a Rías, quien se estremeció a pesar de sí misma. Eso es, mi jefe quiere hacerlo. La primera indicación que Shirou tuvo de que algo andaba mal fueron los demonios, sin Rías y Sona, de repente doblándose como si sintieran dolor. Si bien al principio culpó a Fred por el acto, pronto revisó su opinión cuando el olor del poder lo golpeó como un tren de carga justo cuando el cielo se oscurecía. Sangre. Tanta sangre. Suficiente sangre para ahogar al mundo. Suficiente para manchar incluso la más sagrada de las espadas sagradas. No era tan intimidante como lo que sea que fuera el olor de Rías, ni tan repugnante como el lodo que encarnaba el mal de todo el mundo, pero fácilmente rivalizaba con el aura de muerte que había emanado de saber después de todo. Al estar contaminado por el grial ennegrecido, el corazón de Shirou amenazaba con arrancarse de su pecho mientras giraba su mirada hacia arriba para ver a la muerte descender sobre 10 alas ennegrecidas. Cocabiel, pronunció suavemente, recordando las palabras de advertencia que Xenovia le había dado en la iglesia, entrecerrando los ojos al ver al ladrón de Excalibur, la estrella caída del cielo. Nos hemos conocido antes, muchacho. Se preguntó Grigori, sus hermosos rasgos miraban al farsante con interés indiferente, como uno podría considerar una grieta particularmente interesante en la acera. No importa, como dices, de hecho soy Cocabiel de los Grigori. Inclinó su cabeza hacia el grupo, más precisamente, las formas con el ceño fruncido de Sona y Rías. Y a menos que me equivoque, estaré frente a las hijas de la casa Gremori y Citri. Es un placer conocerlo, líder de la facción Grigori. Rías regresó, con tono confiado, con los brazos cruzados debajo de sus pechos, mientras Sona se acercaba a su compañero Rei, con sus rasgos en una máscara fría. ¡Qué hermoso cabello carmesí tienes! El ángel elogió su voz enviando escalofríos por la espalda del diablo mientras Shirou estaba vigilando a Fred. Me recuerda tanto a tu hermano Sirsech que en realidad me enferma. Veo. Rías señaló, su sonrisa se volvió decididamente fría. Entonces, ¿qué trae a un caído de tu calibre a nuestro territorio? Estoy seguro de que lo sabes, pero si bien nuestros hermanos mayores pueden ser Satán, ni Sona ni yo tenemos ninguna conexión política que pueda beneficiarnos. Tú. Tengan la seguridad de que mis intenciones no se parecen en nada a eso, respondió Cocabiel con una sonrisa seca. Simplemente busqué pedirles un favor a ambos. Después de todo, ustedes, los demonios, están en el negocio de conceder deseos, ¿verdad? Sacó algo de debajo del brazo. Aquí, incluso traje el pago inicial. Irina. Gritó Issei, con los ojos muy abiertos alarmado mientras el caído colgaba a su amigo de la infancia de una pierna para que todos lo vieran, su uniforme rasgado en varios lugares, revelando numerosas heridas sangrantes. Maldita sea. Déjala ir. Espetó, lanzándose hacia adelante justo cuando Cocabiel arrojaba al exorcista contra ellos. Shirou venció al peón, atrapó a la chica herida al estilo nupcial en el aire antes de caer con un gruñido. Ella está gravemente herida. Señaló el farsante, haciendo una mueca mientras se esforzaba por evitar tocar al exorcista herido en cualquier lugar inapropiado, una imposibilidad dado su estado de vestimenta, incluso cuando los demonios se reunieron a su alrededor protectoramente. Ella y sus amiguitos se colaron en mi casa como ratas, así que me aseguré de darles toda la atención que podían esperar de semejantes alimañas. Cocabiel notó burlonamente incluso cuando Asia comenzó a usar Duilig de Alind en la peor de las heridas de Irina. Desafortunadamente para esta, parece que sus amigos huyeron y la dejaron atrás para que se las arreglara sola. Así que al menos Kiba y Xenovia lograron escapar, dedujo Shirou, transfiriendo a Irina al cuidado de Tsubaki mientras Sona le ordenaba a su reina que llevara al exorcista de regreso a su casa para curarla. El farsante miraba a Cocabiel junto a los dos. Herederas. Bien entonces, exigió Rías, la heredera Gremori mirando imperiosamente a los caídos, como si su mera presencia no la llenara de un temor comprensible.
¿Querías mi atención, ángel caído? La tienes. Oh, qué linda mirada tienes en tus ojos. Cocabiel notó con aprobación, su sonrisa poseía una cualidad salvaje, como si apenas se estuviera conteniendo para atacar. Me pregunto, ¿brillará Circeps con tanta intensidad después de haberme salido con la mía contigo y con este pequeño pueblo? Había escuchado las historias, pero claramente te hacen más justicia de la que mereces si tal locura puede salir de tus labios. Rías murmuró, su tono burlón. ¿Quieres decirme que tienes la intención de reiniciar la guerra entre las tres facciones? Con toda honestidad, esperaba que el propio Michael se involucrara después de que robé las Excaliburs, admitió Cocabiel, con sus rasgos llenos de disgusto. Pero parece que solo me consideró digno de enviar a un exorcista débil y dos mojados detrás de, esos malditos pacifistas preferirían cortarles las alas antes de dejar que una guerra interfiera con su investigación de Sacred Gear. Entonces estás diciendo que tus acciones están en contra de la voluntad de Azazel. Son anotó, llamando la atención de Shiro hacia ella por el uso del nombre de su cuidador. Debes estar aburrido si desafías tan abiertamente a tu líder con tanta facilidad. Fau. Ese idiota no es un verdadero líder. Cocabiel escupió, su disgusto era evidente. Preferiría perder el día encerrado investigando cualquier cosa que le interese o conviviendo con cualquier ramera que le llame la atención. La única forma en que le importaría todo esto sería si se presentara la oportunidad de que podría estudiar Sacred Gears. Nunca te daré mi voz Ted Gear. Proclamó Issei, apretando su puño blindado. La gema en el guantelete del emperador dragón rojo se iluminó en preparación para un ataque. Me importa un carajo esa maldita cosa. Cocabiel respondió burlonamente, sorprendiendo a los demonios con su historia. Azazel es de quien debes tener cuidado, es un gran fanático cuando se trata de sus colecciones. Si ese es el caso, ¿qué planeas hacer con las Excaliburs? Exigió Rías, mirando fríamente a la estrella caída del cielo a pesar de la intensidad de su sonrisa salvaje. Si simplemente quisieras pelear, podrías haberlo hecho sin ellos. Cierto. Alto el fuego. No necesito una razón para matar demonios y ciertamente no comparto la obsesión infantil de Valper con esas reliquias. Cocabiel admitió, su tono insoportablemente satisfecho. Pero como dije antes, no estoy interesado en una pelea en el patio de la escuela. Quiero una guerra, y la única manera de hacerlo sería involucrar de alguna manera a las tres facciones. Entonces sonrió, una sonrisa tan aterradora como hermosa, una sonrisa que no prometía nada más que la dulce liberación de la muerte para aquellos que poseían un verdadero concepto de mortalidad. Creo que estarás de acuerdo en que no hay manera de que Michael, Lucifer o Leviatán puedan sentarse y hacer la vista gorda cuando uso las preciosas espadas sagradas del cielo para matar a los amados hermanos de los Satán y pintar la ciudad de rojo con la sangre de sus hijos. Compañeros de escuela mortales. Después del discurso de Cocabiel, Shirou se estremeció, mirando a la entidad encima de él con la misma inquietud con la que había enfrentado a Gilgamesh. Si bien los caídos carecían de la altiva majestad del rey de los héroes, la naturaleza condescendiente y la naturalidad con la que amenazó con masacrar miles de vidas inocentes para saciar sus propios deseos era casi una viva imagen del imposible octavo sirviente. La diferencia fue, sin embargo, que Gilgamesh, como supervisor de la humanidad, consideraba que el hombre moderno estaba bajo su protección, meros mestizos que habían engordado por la complacencia y necesitaban un buen sacrificio para devolverlos a su verdadero potencial. Cocabiel, por otro lado, habló de acabar con la vida de personas que no le habían hecho ningún daño simplemente porque estaba aburrido. Incluso Gilgamesh, conocido como un tirano según los estándares modernos, nunca había sido tan frívolo a la hora de quitar una vida humana, aunque es cierto que esto se debía a que la dureza de los tiempos hacía que le fuera imposible hacerlo. Nunca en sus sueños más locos Shirou habría anticipado compartir la misma mentalidad con el rey de los héroes, pero en este momento honestamente estaba comenzando a ver por qué Gilgamesh había terminado con la era de los dioses. Si monstruos como este eran el tipo de cosas que él enfrentamos a diario. ¿No es mi jefe el mejor? Fred se rió como loco, claramente saboreando el hecho de que estaba trabajando para alguien tan retorcido como él. Y la gente dice estoy jodido. Se burló, metiendo la mano en su capa y sacando otra espada.
No es que me importe, ya que me dio estos juguetes geniales para jugar. Shiro hizo una mueca al ver las espadas en las manos del exorcista. No por alarma, ya que había sospechado que el monstruo ya estaría llevando más de una Excalibur, ni tampoco fue por estrés cuando Unlimited Blade Works terminó de agregar la espada hermana de Rapidly Transparency, Excalibur Nightmare, de Holy Sword of Illusion, a la colina de espadas. No, era simplemente ese sentimiento extraño e incesante que se apoderaba de él cada vez que veía una de las Excaliburs. Desde que vio por primera vez a Rapidly, algo en la espada sagrada le había parecido extraño, como una voz incesante en el fondo de su cabeza que solo sonaba cada vez que pensaba en sus nombres e historias. Era casi como si las espadas mismas estuvieran gritando en un intento de contradecir su propia leyenda, y cada espada añadía otra voz a la colina de las espadas. Ellos, no, eran Excalibur, pero ¿cómo podrían, no, serlo? Emilia-kun, gritó Sona, sacando al pelirrojo de sus pensamientos justo a tiempo para inclinar su cabeza hacia un lado para evitar un trozo de acero vivo que había sido apuntado directamente hacia él, entrecerrando los ojos mientras lo seguía hasta la forma risueña de Fred. No te quedes dormido en clase, bloqueador de pollas. El exorcista se rió, retrayendo el látigo de metal, que rápidamente se formó en una cinta alrededor de su brazo. No creas que olvidé cómo destrozaste a Rapidly tan la primera vez que nos conocimos. El viejo Valper realmente me destrozó por eso. Se burló mientras apuntaba la pesadilla a la cara de Shirou. Afortunadamente, Bossman logró atrapar a Mimiktan de las tetas de cerdo antes, así que ahora estamos todos bien. Malditos. Issei maldijo, el peón pervertido literalmente mordió el bocado mientras miraba al exorcista caído, solo para ser cortado por el brazo de Rías cuando la heredera Gremory lo detuvo en su lugar. ¿Sí? Ese es justo el tipo de expresión que estoy buscando, Emperador Dragón Rojo. La estrella caída del cielo se rió, sus hermosas facciones llenas de locura mientras un círculo mágico se formaba ante él en el aire. Tengamos una guerra. Rías Gremory. Todos al suelo. Ladró Rías, levantando su mano junto con Akeno y Sona para erigir un escudo de poder demoníaco para desviar las lanzas de luz que se lanzaban desde el círculo de Cocabiel, solo para gritar de sorpresa cuando Shirou ignoró la advertencia y en su lugar corrió hacia el Paremilla. Kun. No vas a ninguna parte. Gruñó el farsante. Kanzo y Bakuya apretaron sus puños mientras se lanzaba hacia el estupefacto Fred, solo para maldecir cuando sus espadas aparentemente atravesaron el aire. Los exorcistas se burlaron y se rieron antes de un repentino destello de luz cegadora mientras él lograba otro atrevido escape. Maldita sea. Se dirigen hacia la Academia Kuo. Con eco gritó desde la rama de un árbol, los rasgos normalmente impasibles de la torre parecían decididamente preocupados, un sentimiento compartido por todos los demonios reunidos, incluso antes de que la columna de luz surgiera del campo de deportes. Esto no es bueno, reflexionó Sona, con rasgos tranquilos, aunque estaba claro que estaba tan preocupada como todos los demás. Un ángel caído del nivel de Cocabiel podría fácilmente acabar con una ciudad aislada como esta. No si tengo algo que decir al respecto. Rías respondió, con expresión fría, las ondas de poder que durante tanto tiempo habían enviado a Shirou corriendo hacia las colinas se intensificaron hasta el punto de que casi sintió lástima por el ángel caído. Casi. Todos, vámonos. Nota del autor. Un poco menos de acción en este capítulo, pero maldita sea la evolución de la trama. Las cosas se están calentando para nuestros héroes. ¿Cómo terminará esta batalla?, me pregunto. Mientras tanto, tengo que cazar a Vermin, aunque afortunadamente ya no estoy solo. Se agacha ante la linterna y desaparece.